Es curioso cómo nos esforzamos tanto en parecer despiertos, que usamos eso mismo para no despertar del todo. Piensa en un segundo, seguimos a las mismas cuentas, leemos los mismos libros, usamos el mismo vocabulario y creemos que acumular todo eso es lo que nos va a transformar. Pero hay algo que nadie te dice sobre esos espacios. El despertar real no se construye, se cae. Se cae la necesidad de aprobación, se cae el impulso de controlar, se cae la reacción automática antes de que puedas pensarla. Se cae la imagen cuidadosamente construida de quien ya sanó. Y ese proceso de caída no se ve elegante, no se ve iluminado. La mayoría de las veces se siente como que algo está mal contigo, pero no está mal, está cambiando. Y hoy vamos a entrar en las 12 cosas que dejan de hacer las personas que atraviesan ese proceso. Y te adelanto algo, la mayoría de ellas no las dejan por decisión, las dejan porque ya no pueden seguir sosteniéndolas sin traicionarse. Hay una etapa en la que empiezas a darte cuenta de que ya no puedes ser como antes, no porque lo hayas decidido, sino porque algo dentro de ti ya no responde igual. Las mismas situaciones, las mismas conversaciones, las mismas dinámicas, pero tu forma de vivirlas ya cambió y eso desconcierta, porque una parte de ti intenta volver, intenta reaccionar como siempre, intenta encajar otra vez en lo conocido, pero no puede. Y ahí aparece una sensación difícil de explicar, como si estuvieras en el mismo lugar, pero ya no fueras la misma persona. Empiezas a perder interés en cosas que antes eran importantes y eso puede hacerte dudar, pensar que te estás apagando, que algo no está bien en ti, pero lo que realmente está ocurriendo es mucho más profundo. No estás perdiendo interés, estás dejando de sostener lo que no está alineado contigo. Y eso no siempre se siente como libertad, a veces se siente como distancia, como confusión, como una especie de soledad interna que no sabes nombrar. Empiezas a notar patrones en ti, en los demás, en todo lo que te rodea. Cosas que antes te parecían normales, ahora te incomodan. No porque te creas diferente, sino porque ya no puedes ignorarlas. Tu conciencia cambió y con eso también tu forma de percibir la vida. Ahí es donde muchas personas se pierden. Creen que algo está mal con ellas, cuando en realidad están empezando a verse con más verdad. Porque despertar no es añadir cosas nuevas, es dejar de sostener lo que ya no eres. Y en este video voy a mostrarte las 12 cosas que empiezan a caerse solas cuando ese proceso ocurre en verdad en ti. Número 1. Deja de buscar aprobación para sentirte suficiente. Porque hay un momento en el que te das cuenta de que muchas de tus decisiones nacían de cómo querías ser visto, de lo que necesitabas recibir de otros para sentirte validado. Y eso durante mucho tiempo funcionó, no te lo niego. Te ayudó a encajar, a construir una versión de ti que podía moverse en el mundo sin conflicto. Pero cuando tu conciencia empieza a expandirse, eso deja de ser sostenible. Y empiezas a notarlo en cosas pequeñas, cómo piensas antes de hablar, cómo mides tus acciones según la reacción de los demás. Y poco a poco eso empieza a pesarte. Ya no se siente honesto. Y soltar la aprobación no se siente como libertad al principio, se siente como vacío. Como si tus decisiones ya no tuvieran eco. Pero en ese silencio empiezas a escucharte por primera vez. 2. Deja de forzar lo que ya no fluye. Antes insistías en relaciones, en oportunidades, en caminos que no terminaban de abrirse, porque creías que si te forzabas más, eventualmente iba a funcionar, ¿cierto? Pero llega un punto donde algo dentro de ti se cansa, no de intentar, sino de insistir donde no hay respuesta. Empiezas a notar la diferencia entre construir algo y sostener algo que ya no tiene vida. Y ahí ocurre un cambio silencioso. Dejas de empujar, dejas de convencer, no porque te rindas, sino porque empiezas a respetar tu energía. Entiendes que forzar es una forma sutil de no aceptar lo que ya terminó. Y cuando dejas de forzar, no todo se resuelve de inmediato, pero algo dentro de ti se relaja, porque ya no estás luchando contra lo que es. Número 3, deja de reaccionar en automático. Hay respuestas que aprendiste y reacciones que repetiste miles de veces, que se volvieron parte de tu identidad. Cómo te defiendes, cómo te cierras, cómo te justificas sin escuchar. Durante años fue eso automático. Algo pasaba y respondías sin pensar. Pero cuando empiezas a despertar, aparece un espacio, un pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo respondes. Y en ese espacio te ves, te das cuenta de tus patrones, de los mecanismos que creías que eran tu forma de ser. Y aunque al inicio sigues reaccionando igual, ya no es inconsistente. Ahora sabes que es un patrón, no una verdad. Y esa conciencia empieza a transformar todo. 4. Deja de ignorar lo que sientes. Durante mucho tiempo te acostumbraste a distraerte, no a mirar demasiado profundo, a seguir adelante sin detenerte a sentir. Porque sentir incomoda, remueve, cuestiona. Entonces aprendiste a evitarlo. Con ocupación, con ruido,
con rutinas. Pero cuando despiertas, eso deja de funcionar. Tu sensibilidad aumenta. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se vuelve evidente. Una incomodidad, una tensión que no sabe de dónde viene. Y algo dentro de ti insiste, no para hacerte daño, sino para mostrarte lo que necesita ser visto. Cuando dejas de ignorarlo, empiezas a entenderte, no desde la mente, sino desde la experiencia directa. Estas primeras 4 cosas no se dejan de hacer por decisión, se caen solas, cuando ya no puedes sostenerlas sin desconectarte de ti. Y lo que viene después tiene que ver con algo más íntimo, cómo te relacionas contigo mismo. Número 5. Dejas de quedarte donde tu energía se apaga, porque antes podías sostenerlo. Lugares que no te hacían bien, personas que drenaban tu energía, dinámicas que te hacían sentir pequeño, y aún así te quedabas por costumbre, por lealtad, por no saber cómo salir. Pero cuando despiertas, tu energía se vuelve más sensible. Ya no puedes fingir que estás bien cuando no lo estás. Tu cuerpo lo siente, tu mente lo nota, y empiezas a darte cuenta de cuánto te has adaptado a espacios donde no podías ser tú. No porque te vuelvas intolerante, sino porque te vuelves honesto. Y la honestidad te mueve, te saca de donde ya no hay nada para ti, pero también te devuelve a ti. 6. Deja de reducirte para encajar, porque durante mucho tiempo aprendiste a adaptarte, a decir lo que encajaba, a callar lo que incomodaba, y eso te permitió pertenecer, ¿cierto? Pero también te alejó de ti, porque encajar muchas veces implica reducirte. Y cuando empiezas a despertar, eso se vuelve evidente. ¿Cuántas veces dejaste de ser tú para no sentirte fuera? Déjamelo en los comentarios. Porque ya no puedes sostener conversaciones vacías, ya no puedes fingir interés donde no lo hay. Y eso puede hacerte sentir solo. Pero lo que realmente está pasando es que estás dejando de pertenecer desde la máscara para empezar a pertenecer desde la verdad. Y eso toma tiempo, pero es el único tipo de pertenencia que no te cuesta nada por dentro. 7. Deja de vivir en comparación constante. Antes comparabas tu proceso, tu vida, tus logros con los de otros. Y sin darte cuenta, vivías en una carrera que no terminaba, por avanzar más rápido, por demostrar algo que nadie te había pedido demostrar. Pero llega un punto en el que eso pierde sentido, no porque deje de crecer, sino porque entiendes algo más profundo. Cada camino es distinto y compararte es ignorar lo que tu propio recorrido te está enseñando. Cuando despiertas, la mirada deja de ir hacia afuera. Ya no se trata de ser más que alguien, sino de ser más coherente contigo. Esta coherencia no compite, se construye en silencio. 8. Deja de buscar todas las respuestas afuera. Antes te preguntabas, buscabas consejo, validación, dirección. Y aunque eso puede ser útil, también puede desconectarte de algo esencial, tu propia guía interna. Porque llega un momento en el que escuchas muchas voces, pero ninguna se siente completamente tuya. Pero cuando empiezas a despertar, algo cambia. Empiezas a sentir que una parte de ti ya sabe. No siempre con claridad mental, pero sí con una certeza interna. Deja de depender completamente de lo externo y empiezas a confiar en lo que sientes. Y poco a poco, tu propia voz se vuelve suficiente. Y estas 4 que te nombré marcan un punto de quiebre, porque ya no estás solo soltando hábitos. Estás soltando estructuras completas sobre las que construiste quién creías ser. Y eso puede sentirse como perder estabilidad, pero las estructuras que se están cayendo nunca fueron del todo tuyas. Eran respuestas de otro momento. Y lo que viene ahora es la parte más profunda. 9. Deja de controlar todo. Durante mucho tiempo sentiste que tenías todo claro. Saber qué sigue, evitar errores, anticiparte a lo que podía salir mal. Y ese control te da una sensación de seguridad, pero también te mantenía una tensión constante, porque la vida no es controlable. Y cuando despiertas, eso se vuelve evidente no desde la teoría, sino desde la experiencia. Te das cuenta que por más que intentes prever todo, hay procesos que no puedes acelerar, respuestas que no llegan cuando quieres, caminos que se cierran sin explicación inmediata. Al inicio, eso despertará, pero poco a poco empiezas a confiar en el proceso. Entiendes que no tienes que tener todo resuelto para seguir avanzando. Y ahí aparece una calma distinta. No porque todo esté claro, sino porque ya no necesitas que lo esté. Cuando dejas de controlar, no estás abandonando tu vida. Estás empezando a habitarla de otra forma, desde la presencia, desde lo que está ocurriendo ahora, no desde lo que podría ocurrir después. Y eso, aunque al principio se siente inestable, se convierte en la base más firme que hayas tenido. 10. Deja de resistirte a lo que sientes. Antes evitabas lo incómodo, lo doloroso, lo que no sabías cómo manejar. Lo intentabas justificarlo o simplemente seguir adelante sin mirar. Pero cuando despiertas, lo que sientes insiste, no para hacerte daño, sino para ser integrado. Y llega un punto en donde entiendes algo clave. Resistirte lo prolonga. Entonces empiezas a permitir, a sentir sin escapar.
a atravesar lo que antes evitabas. Y aunque no es fácil, es profundamente liberador, porque lo que antes te dominaba desde las sombras, ahora puedes verlo, nombrarlo, soltarlo. No porque desaparezca de golpe, sino porque ya no tiene el mismo poder sobre ti. 11. Deja de decidir desde el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de dirigir tu vida. Antes decidías desde ahí, desde lo que podía salir mal, desde lo que otros podían pensar. Y eso limitaba todo. Tus decisiones, tu forma de expresarte, los pasos que no diste. Cuando despiertas empiezas a verlo. Notas como el miedo se disfrazaba de lógica, de prudencia, de así soy yo. Y poco a poco deja de tener el mismo poder. No porque lo elimines, sino porque dejas de obedecerlo automáticamente. Y empiezas a elegir incluso con miedo. Empiezas a avanzar incluso con duda. Y eso cambia todo, porque ya no estás esperando a no sentir miedo para empezar a vivir de verdad. Y 2, dejas de actuar como quien ya no eres. Y esta es la más profunda, porque muchas veces no te dabas cuenta. Sostenías una forma de ser, una versión de ti que ya no era real, pero la mantenías por costumbre, por cómo los demás te veían, por no romper lo que ya estaba construido. Y eso desgasta, porque implica actuar incluso cuando no lo sientes, decir sí cuando es no, sonreír cuando no estás bien, seguir cuando algo dentro de ti te cerró. Cuando despiertas, eso se vuelve insostenible, y soltar esa imagen no siempre se siente como una liberación inmediata. A veces se siente como quedarte sin referencia, sin una forma clara de mostrarte al mundo, pero ahí hay algo que nadie te cuenta. Ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio para que aparezca lo que siempre fuiste, debajo de todo lo que aprendiste a sostener. Y eso que aparece no necesita construirse, no necesita ser validado por nadie. Simplemente ya estaba ahí, esperando que terminaras de sostener lo que nunca fue tuyo. El despertar no te convierte en alguien diferente. Te revela quién siempre estuviste siendo, debajo de todo lo que aprendiste a cargar. Porque al final no es volverte alguien nuevo, es dejar de sostener lo que nunca fuiste. Y ese proceso, aunque no siempre se ve ordenado desde afuera, por dentro lo cambia absolutamente todo. No tus circunstancias necesariamente, pero tu relación con ellas sí. Tu forma de moverte sí. La paz con la que decides sí. Y hay algo más que empieza a ocurrir cuando atraviesas este proceso. Algo que la mayoría no anticipa, porque de nada te sirve soltar estas 12 cosas si tu sistema sigue operando desde la misma frecuencia que antes. Puedes soltar la aprobación, puedes dejar de forzar, puedes incluso dejar de reaccionar automáticamente. Pero si no sabes lo que está ocurriendo en tu campo energético, mientras todo se cae, vas a sentir que el proceso no avanza. Y en este video voy a mostrarte exactamente qué ocurre con tu energía durante las etapas del despertar. Así que nos vemos ahí.